Amén. Qué responsabilidad, ¿no? Nuevamente le decía al pastor, quizás uno no se da cuenta por ahí porque es el Señor, ¿no? Y que da el mensaje y uno ignora, ¿no? Dice, como Pablo regó, el otro tira la semilla y el Señor da el crecimiento. Y me gustaría añadir algunas cosas más a lo que se habló el miércoles, pero va a estar enfocado en lo que decía el pastor, en nuestra lucha por el gozo. Porque el cristiano lo que carece en la vida cristiana es una lucha por el gozo. Y si encuentra en la Biblia todo el tiempo va a ver que el cristiano tiene que luchar por ese gozo y alcanzar el gozo en la vida cristiana, que es lo que le hace dejar a todo a fin de alcanzarlo a él. Aleluya. Vamos a resistir el pecado por causa de un gozo mayor. Vamos a resistir a la falta de entregar. ¿Qué pasó con la iglesia en Hechos? Dice que vendían todas sus cosas, las compartían. Había algo, ¿qué es lo que había? Había un gozo supremo, en que habían entendido algo mayor de lo que nosotros aún no logramos comprender. ¿Qué le pasaba a los mártires? Que le cortaban su cabeza y seguían ahí. Sus hijos eran cortados y ellos decían, no importa, mi hijo es cortado, hay un gozo mayor. Venía un león para comerlo y ellos estaban con un gozo mayor. Sus hijos eran enterrados y su gozo era mayor. Amén. ¿Qué había que nosotros no vemos? Y seguramente había un gozo mayor de lo que nosotros aún no hemos experimentado. Y que el Señor nos haga ver ese gozo para que nosotros podamos dejar todas las cosas a fin de seguirle a Él. Les invito a que oremos y el Señor nos dé luz al respecto para alcanzar ese gozo. Señor, te agradecemos por este día, Padre amado, donde tú nos has reunido, Señor. Tú nos has convocado para adorarte, para alabarte, para recordar tus misericordias para con nosotros, Señor. Ese es el único motivo por el que estamos aquí, Señor, para darte gloria, para animarnos los unos a los otros y crecer en la semejanza de tu Hijo, Señor. Danos luz, Señor, abre nuestro entendimiento a fin de que podamos, Señor, entender que tú nos llamas a deleitarnos en ti, Señor, y que debemos buscar ese gozo. Es una lucha por alcanzar el gozo que tú quieres para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy, mientras buscaba algunos versículos, me preguntaba, vamos al Salmo 118. Recién Gastón decía, ¿no?, que es un banquete, ¿no?, al que el Señor nos invita. Y Gastón decía, como el mundo hace esos banquetes, ¿no? Y en las películas, cuando ven esos grandes banquetes, siempre levantan la tapa y hay un chanchito con una manzana en la boca. ¡Oh! Ese es el manjar para ellos. Sin embargo, para nosotros, ¿qué sería? Destapar y ver al cordero crucificado. Aleluya. Destapar y comer ese cordero y deleitarnos en ese cordero. Amén. Ese es el banquete para el cristiano. Abrir la tapa, ver al cordero y deleitarnos en él, en comer de él, en disfrutar de él. Y esa es la vida cristiana. Disfrutar de Cristo. Tan básico como eso y tan difícil de experimentar, ¿no? Pero es tan básico como eso. Dios nos salvó para que nos deleitemos en el Señor. Fíjense lo que dice el Salmo 118, versículo 24. Hoy lo citaba el hermano Miguel por arriba. Decía, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Ahora vamos al Salmo 90. Con una pequeña introducción, el Salmo 90. Tengan en cuenta ese, que este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él. Salmo 90, versículo 14 dice, de mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Aleluya. Lamentaciones 3:22, que nos dice que el Señor cada mañana renueva sus misericordias. El Salmo 89:1 nos dice que las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Y el Salmo 48:9 nos dice, nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Amén. O sea, ¿por qué hoy venimos y nos alegramos
en la casa del Señor. Este día hizo el Señor, por tanto nos alegraremos. ¿Por qué? Porque el Señor ha renovado su misericordia, porque el Señor nos hace ver en el medio del templo la misericordia del Señor. Lo digo siempre, el Señor salvó a mi hermano Alejandro. Ahí yo veo una misericordia aplicada en el medio del templo. Y eso me lleva a recordar al Señor. Lo veo a Antonio y veo la misericordia del Señor. Lo veo a Leo y veo la misericordia del Señor manifestada en el medio de su templo. Estamos ciegos, pero esa es la verdad. Si nosotros, el Señor nos abriera las Escrituras, como decía el pastor en Lucas 24, dice que iban caminando y le apareció el Señor y dice que Él les abrió las Escrituras para que entendiesen todas las cosas. Y fíjense que les mostró al Cristo resucitado y luego termina el versículo con que se fueron con gran gozo. ¿De dónde viene el gozo? De entender que mi Jesús fue crucificado por mí. Amén. Tan básico y otra vez tan difícil de experimentarlo, de tenerlo, de considerarlo. Si yo pusiera una balanza todas mis faltas, todos mis pecados con la misericordia del Señor, ¿hacia dónde se inclina la misericordia? Aleluya. Se inclina hacia allá. Yo debo ver la misericordia del Señor para conmigo. Constantemente ver el sacrificio del Señor. Vamos a Pedro, primera de Pedro. Cristo nos llama a un gozo mayor. Primera de Pedro, capítulo 4, unos versículos que compartíamos el miércoles y todos estos días que venía hablando de la santidad también toqué estos mismos versículos, así que se va a ir ampliando un poco el panorama. Dice, puesto que el Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Amén. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Cristo sufrió por nosotros la ira de Dios. Romanos 5 dice que, ¿qué nos dice Romanos 5? Lo cantamos. Justificados pues por la fe. Pero hay un versículo que es más lindo que justificados pues por la fe. Y es el versículo 9. Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Amén. Por él seremos salvos de la ira del Señor. Amén. Pronto va a venir el Señor. Amén. Pronto va a venir el Señor. La promiscuidad aumenta. Cada día es más normal que los que están en televisión salgan del closet, dicen ellos, y promuevan su homosexualismo, promuevan sus lascivias como algo de lo más normal. Pronto se acerca el Señor. Amén. Pronto la ira está sobre el pecador. Gloria a Dios. Y esto para nosotros es causa de gozo. Saber que la ira del Señor ya no está sobre nosotros, Amén. sino que sobre nosotros, como dice Sofonía 3:17, el Señor se regocija sobre nosotros. El Señor se regocija sobre nosotros. Gastón decía que el mundo por ahí tiene banquetes y a veces quizás no tenemos muchas cosas, pero Habacuc dice que aunque la higuera no florezca, aunque en sus vides no haya fruto, en todo esto yo me gozaré en el Señor. Pablo, lo compartía nuestro hermano Cristian, Pablo todas sus cartas las escribió estando preso. Aleluya. Estando preso. Y en todas sus cartas él incita al gozo. ¿Cómo puede ser que Pablo estando preso, siendo golpeado, siendo maltratado, por causa del Señor, nos incite al gozo? Es decir, no tiene sentido que Pablo me incite al gozo. Sin embargo, Pablo nos estaba llamando a un gozo. ¿Por qué? Porque había entendido el Evangelio del Señor. Segunda de Corintios. (5:21). Así que el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios
en Él. Acompáñenme a Pedro y vamos a ver que Pedro nos dice lo mismo. Primera de Pedro 3, versículo 18. Pedro nos lleva al mismo pensamiento que el apóstol Pablo nos estaba queriendo llevar. Es que porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Amén. ¿Cuál es la fuente del gozo del cristiano? Como dijo David, vuélveme el gozo de tu salvación. Entonces, Pablo y Pedro estaban usando una motivación excelente, creo que es la única que puede motivar a un creyente a dejar el pecado. John Piper dice que para contrarrestar el placer del pecado tiene que haber una promesa mayor. Amén. Y la promesa mayor es que Cristo ya nos dio. Dios nos dio ya a su Hijo, con todas las cosas en Él. En Él somos justos, en Él somos santos, en Él tenemos una promesa de vida eterna. Entonces, cuando el pecado se nos presenta, hay una promesa mayor, que es Cristo, que ya nos fue concedida todas las cosas. Entonces, hablábamos de que la santidad es ser apartados para el Señor, ¿no? Amén. El miércoles hablábamos de la santidad. Uno puede ser traído a la iglesia, entre comillas, a este local, pero aún así no disfrutar del Señor. Puede estar sentado esperando que pase la hora, que Marcos termine de hablar, que me quiero ir a mi casa, porque la verdad no siento nada por el Señor, ni me interesa su palabra, y quiero ir a mi casa porque ya cumplí la hora religiosamente del domingo ir a la iglesia. Y aún así no dedicarse al Señor. Fuiste apartado de la contaminación del mundo, pero no fuiste apartado para el Señor. Hoy estás acá, pero no te deleita el Señor. Para eso vete al mundo. ¿Acaso el Señor nos dijo, acaso me siguen por lo que yo les doy? Pues, si quieren ir a vosotros también. Eso dijo el Señor, fue tan duro como eso. Pero sin embargo podemos estar apartados para el Señor y disfrutar del Señor. Que el Señor nos aparta para su disfrute. El Señor nos aparta para que nos deleitemos en Él. Por eso Pedro dice para que llevarnos a Dios. No dice para llevarnos a la iglesia, dice para llevarnos a Dios. Porque en Dios está la fuente que emana vida. No dice Jeremías que habían cavado cisternas rotas. Cisternas rotas, que no saciaban. Que no saciaban el corazón del hombre. El joven rico se acercó al Señor, su religión no le dio felicidad. La religión no da felicidad. La religión, cuando viene el pecado, no va a lograr que lo resistas. Vas a estar ahí, pero tarde o temprano vas a ceder. O te vas a creer mejor porque lo resististe en la carne. Pero el joven rico se acercó, Jesús le dijo, yo cumplí todos esos mandamientos. Ah, ¿sí? ¿Los cumpliste? El Señor que ve los corazones le hace la pregunta exacta. Bueno, ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Y el joven rico cómo se fue? Triste. ¿Pero acaso no era tu gozo el Señor? ¿Acaso el Señor no era suficiente para decir, lo vendo todo porque Cristo es mayor que mi riqueza? ¿Cristo es mayor que mi dinero? No, Él no lo vio así. Y justamente lo que Cristo le quiso decir es, yo soy mayor que todas esas cosas. Ven, disfrútame de mí. Yo estoy a la puerta y llamo. Ven y cenaré contigo. Hoy el Señor le dice a su iglesia, no al pecador, le está diciendo a su iglesia que no disfrutan del Señor, que no disfrutan del gozo del Señor, le está diciendo, vengan, cenen conmigo y tendrán un banquete. Yo estaré sentado ahí a la mesa con ustedes. Pero la iglesia inmadura sigue viendo el pecado como algo deleitable. Sigue viendo, no disfrutando del Señor. Vamos a Juan, capítulo 15. Versículo 11. Él viene hablando que es la vid verdadera, de que separados de Él nada podemos hacer. Y en el versículo 11 nos dice, estas cosas os he hablado
para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Vuestro gozo sea cumplido. Fíjense que el gozo es un fruto del Espíritu, ¿no? Gálatas 5 dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Y cuando hablamos de las bienaventuranzas, decíamos que tenemos que ser pobres en espíritu. Pobres en espíritu es aquel que no tiene nada, ni siquiera puede lograrlo tener por sus propios medios, y que es una persona, en el original, es una persona que está agazapada pidiendo algo. Es algo que se le concede al cristiano, el gozo. A su vez que es un fruto del Espíritu, que no lo podemos obtener porque es un gozo, porque es un don que Dios nos da, el gozo. Nos dice, ahora entren a la tierra como Josué y Caleb y disfruten. Entren y disfruten. Ya Cristo rompió el velo, entren y disfruten. ¿Por qué Moisés no entró a la tierra prometida? ¿Por qué no entró? ¿Se acuerdan por qué no entró? Por rezongón. Por rezongón. Por rezongón. Se enojó y no entró. ¿Y qué dice el mismo Deuteronomio? Dice, por cuanto no me serviste a Dios con gozo, yo los entregaré a las naciones para que discipan. O sea que era un mandamiento que ellos discipan con gozo. Y bueno, Moisés estuvo caminando los 40 años ahí en el desierto con toda esa generación que dijo que no iban a entrar a esa generación. Pasaron los años, Josué y Caleb nacieron, llegaron a la tierra prometida, y claro, Moisés era el único que quedaba de esa generación. Y cuando Moisés dijo, listo, se olvidó del Señor, yo paso, no entró, las vio de lejos. Y entró Josué y Caleb, y poseyeron la tierra. Y Josué significa Salvador, aquel que nos introduce. Igual que el nombre de Jesús, Salvador. Josué es quien nos introduce a la tierra prometida. Jesús es quien nos introduce en el gozo del Padre, para que podamos ver su gloria y disfrutar de su gloria. ¿Acaso Jesús nos dice en Juan que en el versículo 17-24 dice, Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuál es el gozo del cristiano? Ver al Cristo crucificado, reinando en gloria, sujetando todo el pecado bajo sus pies, viniendo a buscar su iglesia, y dice, regocijados, ha llegado las bodas del Cordero, nos ha vestido de lino fino, podemos entrar y disfrutar del Señor. Esas son realidades para el cristiano. ¿Cuántos las disfrutamos? Amén. Una sola, amén. Amén. O sea que el Señor nos introdujo en la tierra prometida. Ahora nos manda a disfrutar de estas cosas. Juan capítulo 3. Versículo 29. Dice, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Mi gozo está cumplido. Hasta que vemos al Señor, nuestro gozo está cumplido. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. ¿Cómo disfruto del Señor? Creciendo Él. Lo decía el hermano Gastón. Cuanto más buscamos en su palabra, más crece el Señor, más mengo yo, más gozo tengo. Por eso las bienaventuranzas, cuando compartíamos, decía, bienaventurados los pobres en espíritu, y luego dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ahora, si yo no veo a Dios, ¿puedo tener disfrute? No. No. Voy a tener que limpiar mi corazón, santidad, para ver al Señor, y así el Señor ser mi disfrute. Por ende, hay una lucha con el pecado que nosotros debemos entender para alcanzar la plenitud que hay en el Señor. Por ende, hay cosas que tenemos que abandonar, hábitos que hay que abandonar, una lucha con el pecado, porque dice, como extranjeros y peregrinos os ruego que abstengáis de los placeres que batallan con nuestra carne. Hay una lucha. Moisés también dice en Hebreos 11, que dice que él renunció a ser llamado hijo de Faraón. ¿Para qué? Y renunció a los placeres temporales del pecado. ¿Por qué? Porque él se sostuvo como viendo al invisible
y sabiendo que la gloria que venía era mayor. Amén. O sea que siempre nuestro gozo está enfocado en mirar al Señor, disfrutar al Señor y gozarnos en el Señor. Amén. Vamos a Hechos, capítulo 2, versículos 28 y 28. 28 y 28. Hechos 2, 28. Dice, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. ¿Cuánto pasamos en su presencia? ¿Cuánto pasamos en su presencia? ¿Cuánto oramos? ¿Cuánto leemos la Escritura? ¿Cuánto practicamos la comunión? ¿Cuánto visitamos a los hermanos? Decían los puritanos que el Señor nos dio medios de gracia. Los medios de gracia son la Escritura, la oración, el partimiento del pan y la comunión con los santos. Amén. Son medios de gracia donde el cristiano los tiene que practicar para crecer. Obviamente la piedad personal está en cada uno, tiene que practicar la piedad. Pero fíjense que dice, me llenarás de gozo con tu presencia. O sea que si yo no pude la presencia del Señor, va a ser difícil que el gozo del cristiano empiece a fluir. Pero yo quiero recalcar que cada uno de nosotros ya tiene estas cosas. Cada uno de nosotros tenemos estas cosas porque Pedro dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Ahora, si realmente no nos interesa, en muchos casos tendríamos que examinar si estamos en la fe, pero en otros casos hay que practicarla, buscarla y experimentarla. Romanos 15. Versículo 13. Dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz al creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Fíjense que el Espíritu Santo nos da esa esperanza y ese gozo para que nosotros podamos caminar la vida cristiana. Ahora quiero que vayamos al Salmo 93:5. Fíjense que el gozo está ligado a la santidad. Yo no puedo tener gozo sin santidad. Es imposible. Dice que fuimos escogidos para ser santos, que el Señor nos llamó por gracia para que andéis en buenas obras. Por ende, ¿estás luchando por el gozo? Bueno, también lucha por la santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor y sin santidad no puede haber gozo. Porque si no hay santidad, hay pecado. Y si hay pecado, hay malos hábitos. Por ende va a ir entristeciendo al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo se entristece. Si no vivimos conforme a como el Señor quiere, el Espíritu Santo se entristece. Por ende no tenemos ganas de orar, o cuando pecamos, parece que el Señor nos habla, que es obvio porque el pecado, debemos de abandonarlo, confesarlo, y el Señor va a ir renovando el Espíritu, vuelve el gozo de tu salvación. David había pecado, oró para que vuelva el gozo. Y Salmo 93, versículo 5 dice, tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. ¿Qué conviene en la casa del Señor? La santidad. Eso conviene en la casa del Señor. Ahora el Salmo 97, versículo 10. Este es un salmo que lo cantan los hermanos de Venezuela, que cantan Romanos 5. Dice, Jehová reina, regocíjese de la tierra, alégrense en las muchas costas. Jehová reina, regocíjese de la tierra. Y el versículo 10, miren lo que dice el versículo 10 al 12. Los que amáis a Jehová, aborrecer el mal, Él guarda las almas de sus santos, de manos de los impíos los librará. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Aleluya. Alegraos justos en Jehová
y alabar la memoria de su santidad. Alegrados los justos, hay gozo, hay rectitud y hay perseverancia de los santos. Están todas juntas. Hermanos, Dios nos salva, nos preserva, nosotros caminamos como escogidos de Dios y el Señor nos llena de gozo. Aleluya. Aleluya. Eso, dime si no es gozo que el Señor hace toda la obra. Amén. Nosotros tenemos que solamente obedecer. Solamente obedecer lo que está escrito. Solamente obedecer lo que está escrito. ¿Y por qué debemos de buscar la santidad en la casa del Señor? Recién el pastor hacía un poco de hincapié. Vamos a Corintios. Segunda de Corintios. Y también Cristian, hablando del evangelismo, él decía que motiva a los demás. Cuando a veces exhortamos queremos animar. Y fíjense Pablo lo que dice, que a raíz de todo esto del gozo, fui descubriendo estos versículos. Segunda de Corintios 1:24. Fíjense el ministerio del apóstol Pablo, cómo era, cuál era el énfasis. Dice, no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. ¿Qué hacía Pablo en su ministerio? Colaboraba para el gozo de los cristianos, para que los cristianos entiendan la salvación del Señor, que Cristo había sido crucificado por nuestros pecados, que eso era lo mayor que tenemos que contemplar, es mirar al Señor crucificado y que vuestro gozo esté fundado en el sacrificio de Cristo, en el Evangelio del Señor. Filipenses 1:24. Versículos 23 y 24 dice, pero quedar, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pablo decía que él quería quedarse por causa de su gozo, y aquí lo reafirma, dice, yo me voy a quedar por causa de vuestro gozo. Es mayor que yo me quede aquí para colaborar en el gozo del Señor. Por ende, buscar la santidad es buscar el gozo de los hermanos. Si yo busco la santidad personal, si yo practico estas cosas, estoy practicando y colaborando en el gozo de mi hermano. Romanos 1:12. Versículo 11-12 dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. O sea que por ende Pablo estaba buscando el gozo de sus hermanos. Estaba buscando que los creyentes abundaran en el gozo del Señor. Ahora muchas veces nosotros no encontramos deleite. No encontramos deleite en la voluntad del Señor, no encontramos momentos para orar y nos angustiamos, y sin duda es por causa del pecado, sin duda es por causa de no practicar estas cosas. Acompáñenme a Mateo, ya queda poco, unos versículos más. Versículo 25 en adelante. Hablamos del joven rico que no encontraba deleite en el Señor, que para él era mucho más valioso el dinero. Acá vamos a ver otro ejemplo. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria, la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras.
de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Lucas 12. Versículo 15. Versículo del 16, mejor dicho, en adelante, dice: también le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Timoteos, primera de Timoteo, si quieren lo busco yo, 6, 17. Primera de Timoteo 6, 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Fíjense, hermanos, que hay ejemplos de que la gente normalmente, y nosotros, como leía Nilda, no os afanéis por el día de mañana. Nos afanamos de la misma manera y quitamos la mirada de lo que realmente produce gozo en la vida del cristiano. Queremos agrandar nuestros graneros, el rico y Lázaro, que estaban ahí, uno después rogaba que dejen ahí para que le predique a sus familiares. Luego estaba el joven rico. Ahora les manda a los ricos que no disfruten que no hagan dioses de su dinero. Y el Señor nos manda una cosa: a deleitarnos en Él. ¿Qué dice? Cuando fueron a evangelizar, dice: no se gocen en que los demonios se sujeten, sino que dice: regocijaos en que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Otra vez el Señor nos dice: ¿por qué buscan gozo en cosas que no van a producir gozo? ¿Por qué buscas gozo en el alcohol? ¿Por qué buscas gozo en el sexo? ¿Por qué buscas gozo en lo que vos quieras poner? ¿Por qué buscas gozo en esas cosas? ¿Por qué buscas gozo en una religión cómoda que no te exhorta ni te dice: viví en santidad, buscar la comunión, buscar al Señor? ¿Por qué? Porque hay un gozo que es mucho mayor que nosotros ignoramos. Pedro dice: ¿quién dice que soy Pedro? El Hijo de Dios. Aleluya. Tú eres el Hijo de Dios, ¿no? Tú eres el Hijo de Dios. Es suficiente contigo. No basta nada. Lo cantamos. Jesucristo basta. Lo cantamos, pero ¿es real? ¿Jesucristo basta? ¿Jesucristo basta? Cuando hay una necesidad en mi casa, digo: ah, Señor, o te quejas como Moisés. Cuando hay una necesidad económica, cuando hay un problema matrimonial, cuando hay miles de problemas rodeándote, decimos: Jesucristo basta. Decimos: Jesús es mi fuente de gozo. Miqueas dice en el capítulo 7, en un momento llega a decir: tú, enemiga mía, no te gloríes en mí, aunque se lo había caído. Dice: por tanto, en medio de la oscuridad resplandecerá su luz. Amén. Hermano, en el medio del pecado, en el medio de la tribulación, yo puedo ver la luz del Evangelio que me dice: pronto el Señor me va a levantar. Aún en el desierto el Señor me va a levantar. Aún en la tribulación el Señor sigue siendo la fuente de mi gozo. Aleluya. En todo momento Dios es la fuente de Dios. Cuando escasea el dinero, cuando tengo dinero, porque Moisés dice que no te gloríes porque Dios te dio la fuerza para hacer dinero. Amén. Así que rico, no se gloríe si tiene dinero. Cuando falta, gloríate en el Señor, porque Pablo sufrió y los mártires sufrieron.
sé tener en abundancia y en escasez. En todas las cosas, el Señor nos rodea ¿a qué? A que glorifiquemos al Padre por todas las cosas que tenemos. Dice que fuimos creados para su gloria. Dice que todo es lícito. El que come o beba, ¿qué dice? Que lo haga para la Que lo haga para la gloria de Dios. Nos juntamos, hacemos un rico asado, un rico pollo al disco, como me dice el hermano, y lo hemos disfrutado. Gloria sea a Dios. Amén. Porque podemos disfrutarlo. Gloria sea a Dios. Aún en cualquier cosa, todo se lo debemos a Dios. Aleluya. Porque Él es la causa de todas las cosas. Hay un hijo que el Señor nos llevó un hijo, sea Jehová bendito. Amén. El Señor nos dejó tener 20 hijos, sea Jehová bendito. Amén. El Señor, hay un pastor llamado John Murray, que en el momento de la boda, luna de miel, cayó un trueno, dejó a su esposa paralítica. Y él dijo, Jehová sea bendito. Fue y se casó. Jehová sea bendito. El momento de su boda, a punto de disfrutar de su esposa, cayó un trueno y le dejó paralítica a su esposa. Muchos se irían. Jehová es bendito, dice. Aleluya. Otro que cantaba una canción, un himno, dice, Jehová obra de maneras misteriosas. Ese hombre compuso ese himno en el medio de un barco. Cuando su hija se estaba yendo en un barco, murió toda su familia en el barco. Y dijo, Jehová obra de maneras misteriosas. El Señor me quitó toda mi familia. Jehová obra de maneras misteriosas. Sin embargo, a través de esa tribulación, sacó un himno que produce miel. Como Sansón. ¿Se acuerdan? Se viene un león a atacarlo. ¿Qué hace Sansón? Lo mata. Luego pasa y había miel adentro del león. Fíjense que la tribulación en nuestras vidas produce miel. Produce miel. La muerte de Cristo produjo miel. La muerte de Cristo produjo miel para salvación para todos nosotros. Amén. El sufrimiento, el león muriendo, el cordero de Dios muriendo, sacando miel y salvación para todos nosotros. En el medio del dolor. Jesús caminó directamente, siendo manso y humilde de corazón, a esa cruz. Dice que Él no abrió su boca y Él caminó, un ejemplo de mansedumbre. Dice que puesto el gozo delante de Él. Otra vez, ¿por qué el Señor obedeció? Porque había un gozo puesto delante de Él. Dice que su comida era hacer la voluntad del Señor. Su comida era hacer la voluntad del Señor. Y miren lo que nos dice Jeremías 15, 16. Jeremías 15, versículo 16, dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Fueron halladas sus palabras y fueron gozo para mí. Así como Job decía que esas cosas antes no las quería ni comer, y ahora eran su deleite, Jeremías dice lo mismo. Fueron halladas y fueron hermosas. Así como el Señor dijo que su voluntad era hacer la voluntad del Padre, y el gozo estaba delante de Él, nosotros tenemos que caminar con la misma énfasis. Por último, Salmo 40. Tienen dos versículos, Salmo 40 y Job 23. Miren lo que nos dice el Salmo 40, versículo 8. Aquellos que fuimos salvados por el Señor, dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad, Dios, me ha agradado. Es un agrado resistir al pecado, luchar con el pecado a fin de encontrar el gozo en el Señor. Si no lo es, le invito a que considere que sí, es un gozo luchar para alcanzar la plenitud del Señor. Debemos luchar, alentarnos los unos a los otros, porque hay un gozo mayor que lo que este mundo nos puede ofrecer. Y dice que en hacer su voluntad le ha agradado y su ley está en medio de su corazón. Guarde la ley en su corazón. Guarde la ley en su corazón.
para que cuando tengamos que hacer la voluntad del Señor, sea agradable, sea agradable. Había un misionero que no lo quisieron enviar a la China porque era rengo. Y dijeron, no, nosotros no vamos a sustentarte porque hay deficiencia. Y ese misionero se convirtió en uno de los mayores misioneros de la historia. Se fue solito. De ser un zapatero, se fue solito. Dijo, bueno, yo voy a hacer los zapatos. Se fue al medio de la China y evangelizó allá. Y la iglesia no lo quiso enviar, no lo quiso sostener. Él dijo, no, Dios me agradó su voluntad. Su voluntad es más agradable. Yo dejo de ser zapatero y me voy a evangelizar la China. ¿Cómo evangelizó? Eso es hacer la voluntad del Señor. Eso es dejarlo todo, diría Lucas. Pero ¿cómo dejó todo? Porque había un gozo mayor, hermano. Aleluya. Había un gozo mayor que nosotros no experimentamos. ¿Por qué yo puedo ver a un pobre, sacarme las zapatillas y se la doy? Porque hay un gozo mayor. Yo quiero evangelizar. Mi meta es evangelizar, decía el hermano Cristian. Hay mil maneras en que hay un gozo mayor. Cristo es mayor que todas las cosas. Job 22. Ya oramos. Job 22, 24. Miren lo que dice: toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Toma ahora la ley de su boca, ahora y pon en tu corazón. Dice que bienaventurados los limpios de corazón. Pon su palabra para que nos santifique, porque su palabra nos santifica, su palabra nos limpia. ¿Queremos ver al Señor? Límpiate con la palabra para que podamos ser bienaventurados y limpios de corazón para verle y deleitarnos en el Señor. Dice: si te volvieres al Omnipotente, serás edificado y alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos de oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él y Él te dirá, y tú pagarás tus votos. Dice que Él se deleitará en el Omnipotente. Nos deleitaremos en el Omnipotente. ¿Será mayor que todo el oro o todas las cosas que podamos tener acá? Será mucho mayor. No te pongas metas en esta tierra, ponte metas, pero Pablo se puso una sola meta, que era alcanzar al Señor. Pablo dejó toda su teología de Gamaliel muerta para convertirse en Pablo apasionado, que entendió el Evangelio, que entendió la verdad. Hoy hay muchos enseñados por Gamaliel con letras muertas, letras que no vivifican. Pero tenemos un Pablo que había entendido todo y lo dejó todo. Que nosotros hoy podamos ver lo mismo que vio Pablo, lo mismo que vio Job, lo mismo que vio David, que dijo: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y nada fuera de ti deseo sino en la tierra. No deseos nada más. Que seamos como el Salmo 73, dice: hasta que entrando en el santuario comprendí el fin de aquellos que era muerte, y el Señor nos puso en el pisadero, pero para nosotros nos está guardada vida eterna. Que podamos tener esa misma visión que Pedro, que nos llevó a Cristo. Que podamos tener esa misma visión que Timoteo, que avivemos el fuego del don en nosotros. Que podamos tener el mismo sentido que tuvo Salomón al pedir sabiduría para entender al Señor nada más y disfrutar del Señor. Que podamos ser como Caleb y Josué, que entraron a la tierra prometida. Tenemos miles de ejemplos para alcanzar eso. Que el Señor nos dé diligencia, y como le dijo Pablo a Timoteo, hoy diría: considera lo que digo, y Dios nos dé entendimiento en todas las cosas. Hay un gozo para cada uno de nosotros, hermanos. Cada uno de nosotros debemos de colaborar en el gozo. Yo colaboro con el gozo de ustedes, ustedes colaboran con el gozo. Que seamos una iglesia que colabora en el gozo de los demás, y no en la murmuración, en ver las faltas, en ver las falencias, sino que colaboremos en el gozo de cada uno de nosotros. Hermano, ¿estás pasando lucha? Bueno, colaboremos ahí, porque Gálatas dice: mira, ten cuidado, no sea que a ti te pase lo mismo.
Eso es colaborar con el gozo, porque yo sé que yo también puedo caer. ¿Cómo voy a mirar por arriba de hermanos si yo sé que también puedo pasar por la misma? Eso es ser pobre. Y eso es colaborar en el gozo, mi hermano. Señor, tú estás lleno de gracia, Dios. Tú estás lleno de bondad, Señor. Lleno de misericordia, Señor. Lleno de gracia y verdad, Señor. Oh, Señor, que tus palabras estén en nuestro corazón, Señor. Que la podamos poner en nuestro corazón, Señor, a fin de que nuestro corazón empiece a ser limpiado, purificado para verte a ti, Señor. Que los limpios de corazón te iban a ver a ti como la única fuente de gozo, Señor. Como la única fuente que sacia, Señor. Como el único deleite en la vida, Señor. Danos, Señor, sabiduría, Señor. Danos sabiduría para alentar a nuestros hermanos, para orar, para perseverar en las cosas que a ti te agradan, Señor. Gracias, Señor, porque tú has roto el velo, Señor, y has entrado al lugar santísimo para ganar nuestro gozo y que ese gozo sea cumplido en nosotros. Gracias, Señor, porque tus mandamientos no son gravosos, Señor. Gracias, Señor, porque el gozo está cumplido. Tú ya has pagado el precio por el pecado. Y hoy nos llamas a madurar, a ejercitar estas cosas que tú nos has dado, Señor. Te pedimos sabiduría, te pedimos que hagas crecer y madurar en estas cosas, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Amén.